Soy Elena Canelón y voy a dar inicio a mi exposición sobre la primera parte de mi trabajo de grado titulado Análisis de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela durante el periodo 2013-2015. Los derechos humanos son un conjunto de principios de aceptación universal reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona en su dimensión individual, social, material y espiritual. A continuación se va a desarrollar el tema sobre los derechos humanos en Venezuela, empezando por su origen histórico y su desarrollo, así como también los derechos humanos dentro del marco constitucional y el papel de la comunidad internacional en los mismos. Los seres humanos a diario se desenvuelven en una constante convivencia dentro de una sociedad con mayores exigencias. Es por ello que el cumplimiento de los deberes de cada uno de ellos es importante durante el desarrollo de sus actividades, permitiendo una clara identificación con el término ciudadano, localizados a lo largo y ancho del globo terráqueo, donde además de estar sujetos a deberes, también deben mantener un estrecho vínculo con los derechos, que no son más que un conjunto de normas de carácter general que se dictan para dirigir a la sociedad a fin de solventar cualquier conflicto de relevancia jurídica que se origine. Cabe destacar que, según Kelsen, son estos el orden coactivos y soberanos de la conducta, mientras que Edgar Bodenheiner nos dice que el derecho es un término medio entre la anarquía y el despotismo. En este sentido se encuentran muchas definiciones que no dejan de ser importantes, pero la relevancia radica en la aplicación y exigencia de los mismos por parte de la humanidad, teniendo claro que la humanidad es el conjunto de seres humanos que habitan en el planeta. Donde quiera que los ubiquemos deben estar fundamentados sus derechos. Por consiguiente, los derechos humanos son derechos que poseen los hombres. Si hay una violación que es común hoy en día a la mayoría de los países en Latinoamérica, es la impunidad, la falta de castigo y a menudo la investigación a aquellos que son responsables por cometer los abusos más viles contra los derechos humanos. Al analizar esta compleja situación, se encuentran dos hechos evidentes y contradictorios. Por un lado, el ejercicio de los derechos humanos corresponde al hombre individualmente o colectivamente, pero su garantía, defensa y puesta en práctica pertenece a los estados o a los grupos políticos o económicos que dispongan la forma efectiva para los resortes del poder. Según el Instituto Nacional de Estadística, publicó la cifra oficial de hogares en situación de pobreza por la línea de ingreso correspondiente al primer semestre de 2015, en la que se admite un nuevo incremento de pobreza en Venezuela y que, según el dato oficial, se sitúa en el 33.1% de los hogares más pobres para el primer trimestre de 2015. Otro elemento que desmiente la versión oficial sobre la guerra económica es que en abril de este año en Venezuela el presidente de Planificación, Ricardo Menéndez, informó que el monto de inversión social de Venezuela alcanzó el 70% de los ingresos percibibles para el país en el 2015. El gobierno interviene el 71.4% de los ingresos que percibe la nación en la atención de las áreas prioritarias para proteger al pueblo de los combates de la guerra económica perpetrada por los sectores de la derecha, según informó Menéndez. Para el 2014 la inversión social alcanzó el 69.1% del ingreso. Cuando un gobierno se excede en sus facultades y actúa de manera dolosa contra cualquier persona, está generando una violación a la individualidad y a los privilegios de los cuales gozamos dentro de la convivencia humana, violándose los principios como la libertad y la igualdad del hombre. Por este lado, es importante recordar que en Venezuela existe un sinfín de expedientes sobre la violación de los derechos humanos que se encuentran en estado de letargo. La falta de voluntad de las instituciones responsables de investigar estos asuntos demuestran claramente la intención de solapar o ocultar estos delitos. Este informe es el número 27 de la organización que esta organización presenta desde su fundación en octubre de 1988 y que se ha convertido en referencia obligada tanto nacional como internacionalmente cuando se requiere conocer la situación de los derechos humanos en Venezuela por la seriedad, objetividad y rigurosidad con la que se ha hecho, involucrando en la realización del mismo a un amplio grupo de investigadores en las diferentes áreas de los derechos humanos. Provea nos dice que el contexto en que se realizó esta nueva edición del informe anual es particularmente sensible debido a las amenazas y las garantías constitucionales y libertades democráticas
promovidas por la gestión del presidente Nicolás Maduro, a través de la creciente militarización del Estado y la sociedad. El ascenso del autoritarismo y las respuestas no democráticas frente a los reclamos de los ciudadanos. La profundización del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, que se manifiesta cotidianamente en la escasez extrema de alimentos y de medicinas, así como la inflación más alta del mundo, son los signos distintos de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Las 215 muertes registradas por Provea en los contextos distintos a la OLP, sumadas a las aportadas por el Ministerio Público durante el despliegue del operativo militar policial, arroja la cantidad de 460 casos de violaciones al derecho a la vida, lo que constituye un aumento del 109% respecto al periodo anterior, y que se ubicaría como la cifra más alta desde el periodo de octubre de 1989 a septiembre de 1990. La profundización del deterioro de la calidad de la vida de los venezolanos, que se manifiesta cotidianamente en la escasez extrema de alimentos, medicinas, así como la inflación. Para mayor gravedad, la respuesta del Estado se limitó a un incremento de la represión como política sistemática, lo cual solamente contribuye a debilitar aún más los derechos y libertades fundamentales de los venezolanos. Los resultados de la gestión económica del gobierno del presidente Nicolás Maduro hicieron retroceder aún más, con respecto al año anterior, los avances sociales alcanzados por su predecesor en la primera magistratura. Con el presidente Maduro, la pobreza y la inflación han alcanzado niveles históricos, a un punto de que Provea ha caracterizado a su gobierno como una gran fábrica de pobreza y exclusión social, se indica en el informe anual. Sostiene que el gobierno tiene un desempeño peor que los del pasado, que fueron estigmatizados como neoliberales. La inflación tuvo su nivel histórico más alto desde 1950, en el año en el cual el Banco Central de Venezuela comenzó a registrar dicho aumento en el país. En la presentación del informe escuchamos los testimonios de 3 víctimas de violaciones de los derechos humanos, una paciente de cáncer, un joven médico y miembros del comité de víctimas de la OLP, quienes con su experiencia propia nos reafirman los casos en el que vive en el país. Particularmente, me conmovió el testimonio de una dama víctima de la OLP, quien con la voz entrecortada relató cómo su casa fue destruida, demolida por este operativo, y vivía arrimada en una donde ella y sus hijos dormían en el piso. Tenemos que tener en cuenta que estos datos son del año pasado. Imaginar los resultados de este año, donde la situación se ha agravado de una manera importante, nos hace ver con claridad lo extremadamente grave que es la situación de los derechos humanos en Venezuela. Así, en nuestro país la violación de los derechos humanos se ha convertido casi en algo tradicional. Esta violación tiene una de las principales aristas en la falta de aplicación del debido proceso como principio fundamental del derecho penal en los hechos que conllevan a plantearse los siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los tipos de violaciones de derechos humanos en Venezuela? ¿Cuáles son las situaciones en las que se han vulnerado los derechos humanos en Venezuela? ¿Cuáles son las acciones de protección de los derechos humanos en Venezuela? Los objetivos de mi investigación son: el objetivo general, analizar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela durante el periodo 2013-2015. Los objetivos específicos: el primero sería revisar los diferentes tipos de violaciones de derechos humanos en Venezuela durante el periodo 2013-2015. Describir las situaciones en las que se han vulnerado los derechos humanos en Venezuela durante el periodo 2013-2015. Evaluar las acciones de protección de los derechos humanos en Venezuela durante el periodo 2013-2015. La justificación de mi investigación es: el sistema internacional de protección de los derechos humanos se encuentra vinculado con el Estado de Derecho. Si bien la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está consagrado un conjunto de principios que garantizan el ejercicio de los derechos humanos, la importancia de estos derechos humanos trascienden el ordenamiento interno, por lo que se han creado sistemas de protección a nivel internacional con la finalidad de reforzar su defensa y protección. La sumisión de los estados que integran los sistemas de protección que rigen por sus propios instrumentos jurídicos, mecanismos y jurisdicción son el resultado de un acto voluntario de aquellos en pleno ejercicio de la soberanía nacional. De allí se deben velar porque todos esos postulados provistos en los instrumentos jurídicos internacionales relativos a los derechos humanos se cumplan. Sin embargo, no son pocos los casos en los que se produce una contradicción interpretativa entre el alcance de los sistemas y el principio de la soberanía. Partiendo de que la Constitución
de un Estado representa la superioridad normativa sobre las facultades de derechos, deberes y obligaciones que, por ser supremos, excluyen la posibilidad de que exista un orden jurídico que lo supere, lo cual está íntimamente ligado al principio de soberanía que se instituye como una libertad conductual que permite a los estados su autodeterminación, provocando interpretaciones divergentes en este sentido. A su vez, esta investigación está dirigida a analizar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, de modo que se puedan determinar alternativas para la protección de estos derechos basados en los beneficios que se puedan lograr a través de la interacción y la convivencia, con la finalidad de alcanzar beneficios mutuos y construir un futuro común de participación y disfrute de condiciones favorables al desarrollo al que aspira cada país. Organismos internacionales de protección de los derechos humanos vienen advirtiendo el deterioro de la democracia en el país y particularmente han indicado lo perjudicial para la democracia el no contar con poderes públicos independientes, así como la existencia de un poder judicial que actúa con autonomía. En el año 2014, en su informe de Democracia y Derechos Humanos de Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refiere a la Comisión que la falta de independencia y la autonomía del Poder Judicial frente al poder público, frente al poder político, constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela. A juicio de la Comisión, es esta falta de independencia la que ha permitido que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de los derechos humanos, judicializar a la protesta social pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos. Además, esta comisión formada por distintos órganos de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación por el déficit democrático existente en Venezuela y particularmente han expresado que es uno de los aspectos más graves el reforzamiento del control de los poderes públicos, el aumento de la militarización de la estructura del Estado y la gestión del gobierno, la persecución de disidencia, así como los sistemáticos deterioros arbitrarios, la discriminación por razones políticas, el incremento considerable de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales realizadas por organismos policiales, el aumento de la tortura y los malos tratos, así como las restricciones de las libertades democráticas, tales como la libertad de expresión, el derecho a la manifestación pacífica y el derecho a la huelga, así como el crecimiento de la pobreza, son expresiones principales del debilitamiento de la democracia. Como bien establece el protocolo de Asunción sobre compromiso de la promoción y protección de los derechos humanos en el Mercosur, el 19 de junio de 2015, la vigencia del orden democrático constituye una garantía indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos fundamentales. Organizaciones internacionales de protección volvió a decir lo mismo. No, déjalo hasta ahí.